Tenemos reunión preparando el presupuesto para el próximo año. Por eso me he atrasado, hermanos, mil disculpas. Trato de no atrasarme en las reuniones, concentraciones que tenemos. Estamos revisando ahí, el 2005, ¿cuánto era la inversión para toda Bolivia? Solo 600 millones de dólares. Para este año, ¿cuánto era la inversión? 7.200 millones de dólares. Pese a rebajado el precio del petróleo, esta mañana hemos aprobado con nuestro hermano vicepresidente. Nuestro hermano vicepresidente les manda saludos, hermanas y hermanos. Él ha ido a su actividad a Santa Cruz. Cuando digo, estamos madrugando, la gente del campo somos trabajadores. Madrugamos hasta la noche, aunque el campo se trabaja tanto y no se gana casi nada. Es el problema que tenemos la gente del campo. Pero es el trabajo del campo, ahora llamamos al palacio. Pero quiero decirles, una última noticia, aprobado esta mañana. Repito nuevamente, director, para que informe a sus alumnos. 2005, inversión pública para toda Bolivia, solo 600 millones de dólares. Este año, 7.200 millones de dólares. Para el próximo año, hermanas y hermanos, 8.200 millones de dólares de inversión. Ha rebajado el precio del petróleo, pero el tema de inversión seguimos subiendo. José Luis, buenas noches. ¿Cuánto tiempo más se puede mantener este discurso? Invertíamos tanto, hacemos tanto. El presupuesto general del Estado este año va a subir grandemente en energía, pero va a bajar en el sector social. Eso, por ejemplo, no lo dice el presidente y, sin embargo, lo ha dicho el día de hoy el ministro Arce Catacora. Es decir, la gente por ahí, después del referéndum, comenzará a tocar la economía real. Buenas noches, Carlos. Bueno, yo siempre digo que este gobierno ha vivido 10 años de una bonanza real por la subida de los precios del petróleo. Sin embargo, estamos viendo que desde octubre, en que con la caída del precio de materias primas, ninguno de los gobiernos populistas ha sabido manejar la situación económica, porque no están acostumbrados. Es como a los jóvenes que tenían 20, 21 años, que empezaron a trabajar y han tenido un buen trabajo durante 9 años. ¿Cómo les explicas de que se acabó? Y lo mismo le está sucediendo al gobierno. Le sucede a Correa, porque Correa se quedó con el dólar, por ejemplo, y lógicamente en la viveza criolla me quedo con el dólar, y ahora el dólar no le sirve porque no tiene la moneda interna para equilibrar mediante emisión monetaria su presupuesto. O exporta más, o definitivamente tiene que bajar el gasto. Y eso, aunque sea un doctorado, lo que sea, no le está cuadrando sus números. Es por eso que ha decidido no ir a la reelección en 2017, porque la está viendo negra, que venga el otro, se tope con el problema, porque se supone que de aquí al 2019, cuando hay la siguiente elección, va a tener mejores precios materias primas. El caso del mejor presidente calificado en éxito, de los mejorcitos de todo lo que ha sido este tema de los gobiernos populistas. Entonces, cuando lo escuchamos al presidente, él dice, son 7.200 millones este año. No hemos ejecutado más del 54%. Quiere decir que solo has ejecutado... Se presupuesta 7.200, claro, pero ejecutaste 4.000. Estás ejecutando 3.400 millones. Entonces, en un mes y 20 días vas a ejecutar 3.000 millones de dólares. Imposible. Entonces, ni gastando como él gasta. No, ni gastando como él gasta, ni comprando aviones, ni con el mecanismo que tienen de compra llave en mano y todo eso. Entonces, fíjate que nunca terminan de informar la inversión del año. Ya se saltan a la del siguiente año. ¿Y qué ha sucedido ya este año? Nosotros dijimos, no se va a ejecutar ni el 75% del presupuesto general de la nación, porque el año pasado el gobierno subió el precio, el presupuesto y programó 221.000 millones. Le subió 13% cuando los precios se habían caído. Parece que les dio flojera recalcular
les dio flojera y lo dejaron porque pensaron que eso iba a suceder lo del 2009. Se recuperan los precios y se va. Ahí viene... Por eso es que calcularon tan mal y dijeron vamos a tener 2.000 millones de ingresos menos y ahora estamos en los 4.000. Claro, lo que pasa es que ellos, cuando programaste, estabas con el barril a 100 y ellos siempre te pagaban con el barril a 100, programaban generalmente 74 y este último, el del 2015, está con 84 dólares el barril. Entonces, ahí ya hay una caída porque se te viene abajo todo el precio hasta menos, hasta 45, ahorita está en 40, 60 y 40 dólares con 60 centavos. Entonces, hay una caída ya estrepitosa de ingresos. Y tus exportaciones entre el 2014 y 2015 se te caen 4.000 millones de dólares. Quiere decir que 4.000 millones de dólares hay menos circulando en la economía nacional. Entonces, si tenés 4.000 millones y al sector público de eso se rebajan 2.500 a 2.600 millones de dólares que estaban programados en la inversión. Por eso es que no va a haber la ejecución. Así que al presidente le siguen contando el cuento de que tienen 7.000 millones de ejecución, que van a ejecutar 7.000 millones, cuando este año no vamos a pasar de los 4.000 millones. O sea, llegaremos a un 60, 70% máximo de ejecución de inversiones. Y dicen, va a subir el siguiente año. Mentira, para el otro año tienen programados 6.385 millones de inversión. 6.175 era este año, más las inversiones que se hacen conjuntamente con las empresas que tienen mayoría de yacimientos. O sea, entra la parte privada en esa inversión, que la meten como pública. Pero la real, por ejemplo, el 2015 son 6.179 millones de dólares, de los cuales han ejecutado 3.400. Y siguen con el tema de invertir mucho más en hidrocarburos. Lo que pasa es que quieren seguir mostrando de que hay una estabilidad económica, lo cual no es cierto. Si se te han caído 4.000 millones de dólares, nadie está estable. Nadie está estable, porque te está afectando el 30% de tu ingreso que te genera divisas. Es como que vos digas, claro, porque eran 12.000 millones, 12.800 millones, bájale 4.000, estás en más o menos en 8.000 millones. Entonces, estás volviendo al 2011. Entonces, cuando vos ves de que está bajando en efectivo, quiere decir que hay empresas, hay familias, hay productores que reciben 4.000 millones de dólares menos, unos recibirán menos, otros más, otros perderán más, pero hay 4.000 millones de dólares menos circulando. Entonces, lógicamente, cuando están las empresas, las universidades, municipios, gobernaciones y yacimientos, ellos pierden, hemos perdido más de 1.700 millones solo por hidrocarburos, que estaban programados en lo que son programas y proyectos de inversión. La gobernación el 85% y los municipios 75% de una parte de los ingresos de coparticipación. Entonces, seguir diciendo que van a ser 8.000 millones, no. El siguiente año son 6.385. Programado, él dice 8.200, pero se incluye ahí la inversión de empresas con participación mayoritaria del Estado. O sea, yo soy mayoritario, Repsol está invirtiendo, entonces la pongo como inversión del Estado, cuando esa ya es una inversión privada. Ya eso es lo que se llama dibujar la cifra. Claro, lo que pasa que siempre hay un amigo nuestro, Carlos, que siempre dice, los números no mienten, pero hay mucho mentiroso haciendo números, eso es. Y claro, el gobierno está jugando con la imagen y una sensación de que todavía hay plata. Por eso salió el vicepresidente diciendo, hay 7.400 millones de dólares de la China. Yo no he visto en ninguna parte qué proyectos son, si están a diseño final, porque ¿cómo te llega un crédito? Crédito proveedor, por muy china, bondadosa que sea, le dice, muéstrame el proyecto, si va a ser llave en mano, esto que normalmente puede costar 100, puede en un crédito proveedor que te lo están dando, puede costar 150.
Es normal ese tipo de negociaciones que se hacen. Ya depende de cada país. El país proveedor que te da el crédito y el país receptor del crédito que lo acepte. Mira vos, el ministro Arce Catacora ha dicho anoche en esta casa no es hotel, dijo, detener el gasto público lleva a recesión. Ya él mismo habla de recesión y dice, solo se acelera la economía cuando uno invierte. ¿Qué podés invertir si estás en recesión? A ver. Porque se ha detenido el gasto público. Claro, no, se ha tenido que detener el gasto público. Ya. Porque, ¿qué es lo que pasa? En 10 años, donde lo que dice él, la inversión en el 2005 fueron 600 millones, pero tal vez esos 600 millones eran muy bien invertidos, no habían los casos de corrupción de ahora, todo iba de una manera directa a inversión porque se mantenía casi el mismo crecimiento de ahora. Entonces, quiere decir que la utilización de esos recursos eran mucho mejor anteriormente porque eran escasos, había mucho control y sobre todo que había mucha fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? 10 años han comenzado a realizar proyectos que no han dado ningún resultado. Inclusive, si vos te fijas, han ido creando más ministerios. Porque antes te manejabas con 14 ministerios, ahora tenés 21. Tenías 3, 4 o 6 empresas públicas, ahora tenés más de 22. ¿Cuáles de esas son rentables? La ejecución presupuestaria en este momento de las empresas públicas estratégicas no pasa del 55% cuando ya estás terminando el año. Entonces, el gasto que hace el gobierno, el gasto en sueldos, salarios, bienes, servicios, viajes, viáticos, ese es un gasto que no es inversión, es un gasto que sirve para apoyar todo lo que es el tema de inversión. Pero la inversión neta, Carlos, no ha pasado del 13% del Producto Interno Bruto. Y eso se puede demostrar en los últimos 10 años. 13% es el más alto el año pasado. Sí, se puede demostrar en los últimos 10 años. En estos últimos 10 años ha entrado plata como nunca. ¿Me podés decir entonces si estamos hablando de una década perdida? Totalmente. Despilfarrada. Porque al final se metieron a proyectos. Fíjate que la planta de urea y amoníaco ya estaba en un 80% de avance, apareció una vez con 60%, y resulta que no está. Resulta que ahora sí sale la publicidad, 30 muchachos se van a preparar. Que se preparen, vas a gastar en publicidad para decir que 30 muchachos se van a preparar para la planta de urea y amoníaco. ¿Dónde está la planta? Está en un lugar que no es viable técnicamente con los nuevos precios que hay viable ni económicamente. ¿Dónde van a vender ese producto? Tienen que hacer el ferrocarril, está en medio... Entonces, ese tipo de inversiones, si comenzás a revisar, hay de todo. El mismo fondo indígena, si el fondo indígena hubiera trabajado directamente en lo que es atender desarrollo productivo, cultural, económico de los pueblos indígenas, no hubiéramos tenido una marcha reclamando, porque en las 3 comisiones que me tocó trabajar a mí, la queja es que son los más pobres de Bolivia. Y lo que les dije, a mí me extraña que después de 10 años de un gobierno presidente indígena, un gobierno indígena y 4.500 millones de bolivianos, solo para los pueblos indígenas, y ustedes siguen pobres, que son los privilegiados. Yo no sé, en este país algo está fallando. Entonces, por eso cuando el ministro habla de recesión, no recesión, se están dando cuenta de que se acabó el jolgorio. Y si no acomodan todo lo que es el gasto a priorizar proyectos de inversión con retorno, esto se va a terminar cayendo. Inversión con retorno, es decir, meter plata para que gane. Efectivamente, está bien. Cuando vos trabajás en, por ejemplo, hay el tipo de inversión social. Por ejemplo, cuando la gobernación tomó la decisión de la inversión social en salud, fue para equilibrar el desarrollo económico, el desarrollo productivo que había en el departamento, con un equilibrio del desarrollo humano. Porque resulta que tenías muy buena
muy buenos sueldos, crecimiento, esto, pero la salud no era atendida por nadie. El gobierno nunca puso plata para la salud. Entonces se te rompen los equilibrios entre lo que es desarrollo económico, crecimiento económico y lo que es desarrollo humano. Entonces, las familias comienzan a tener problemas de todo tipo porque la salud es muy cara. Entonces, ahí son los desequilibrios. Entonces, ese tipo de inversión social para mantener la mano de obra es fundamental. Al gobierno no le interesó 7 años antes. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? No hay la plata. Ya se les cayó el ingreso. O sea, hiciste a 80.34 el presupuesto y este año lo has hecho a 45. Por lo tanto, tenés en el presupuesto programado de 2015 a 2016, tienen programado 45% menos. Entonces, va a haber menos plata. Quiere decir que las gobernaciones, municipios y universidades y el Estado en general tienen que trabajar, que tienen ingresos petroleros, tienen que trabajar con un presupuesto por la mitad. Entonces, no hay circulante. La única manera de seguir manteniendo el circulante es reducir el gasto. Pero termino con esto. Mostrame en 10 años un programa de austeridad del gobierno. Uno. O ahora que con la caída de ingresos digan, ¿saben qué? Vamos a ahorrar en esto. Pero vos me decís reducir el gasto. No, racionalizar el gasto, no reducir. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos contratás gente, metes proyectos que no te rinden, al final nadie los evalúa. Claro. Ahora va a haber que evaluar porque ya no tenés la plata esa, que sí, venga de Brasil, venga de Argentina, porque acá está el gas. No hay. Ahora no hay la plata. Y resulta que también emitían de las reservas internacionales netas, se han caído más de 1.000 millones las reservas internacionales netas. Entonces, el gobierno en el 2016, entre 2015 y 2016, tiene los años más complicados de ajuste. Pero, ¿cómo vas a ajustar si seguís con el discurso de que hay plata, se va a seguir invirtiendo igual, cuando sabemos que no es cierto? Está hablando de 7.000 millones, de 6.000 y pico millones de dólares, cuando ha ejecutado la mitad el 31 de octubre. Pero vos me estás diciendo que hay que ajustarse y sin embargo está aumentando la emisión monetaria. Bueno, lo que pasa que... Y no lo digo yo, lo dice Arce Catacora. Claro, y ahí comparamos más con lo que está sucediendo en el Ecuador, dos economías. Aquí, para solucionar el pago de los segundos aguinaldos, lo que está faltando, emiten billetes. Allá no pueden. Claro, que después lo pueden recoger, dependiendo de dónde va, ¿no? Esa es la ventaja, y por eso el euro también tuvo problemas en su momento, porque no tiene el amortiguador interno de cada país. Si Grecia hubiera tenido el dracma en su momento, ajustaba y después no golpeaba directamente al Banco Central y al euro como tal. Y lo mismo le está sucediendo ahora a Correa. No tiene la maquinita porque como se quedó cómodo con el dólar porque era lo que le conviene. Él no tiene permiso para emitir dólares. Después de 8 años, el gran izquierdista resulta que ahora, ¿qué hago con el dólar? 8 años no cambió la moneda porque era muy cómodo que su Banco Central no emita, no controle moneda, simplemente haga presupuestos. Ahora, claro, con los precios ascendiendo, el ingreso subiendo y gastando, bueno, ahora, ¿cómo va para atrás? Entonces aquí, lo que ha hecho el gobierno, y es muy fácil verlo en las reservas internacionales netas, han comprometido más de 6.000 millones de dólares para prestar a yacimientos, a Comibol, a ENDE. El otro día han salido para ENDE 480 millones de dólares de las reservas. Eso muchas veces no ha bajado las reservas internacionales netas, porque es emisión monetaria. Entonces lo que hacen ellos, emiten billetes, que sube la emisión monetaria, entra más plata, pero mucha gente de esa que recibe y gana de toda esa operación, la mete en ahorro. Una parte se va al ahorro en boliviano. Entonces, no demanda divisa. Entonces, por eso se mantiene también el tema del dólar con cierta estabilidad, que no sabemos hasta cuándo. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Emite billetes. Entonces, va a subir ahora, porque acordate que el año pasado también subió, 7.000 millones, así como dice, 600 millones de dólares era
el 2005 la inversión, pero hay que decirle también, el 2005 7.000 millones de bolivianos era la emisión monetaria, ahora estamos en 40.000 millones. ¿Cómo? ¿Ha subido 7 veces? ¿6 veces la emisión monetaria? Ahora, ¿cómo la encogen? Porque hay muchos de los depósitos que están en bolivianos. ¿Ah? Y lógicamente, ¿qué va a hacer la gente ahora que tiene que pagar deudas, que ya no tiene las utilidades? Toda esa gente que está perdiendo 4.000 millones de dólares que entraban por exportación, va a tener que recurrir a sus ahorros. Porque el ahorro comienza a disminuir, así como comienza a disminuir las reservas internacionales netas. Pero sin embargo, ellos siguen mandando un presupuesto donde rebaja solo 3%, está de 221.000, está en 217.000 millones. Eso es un espejismo presupuestario. Si este año vas a ejecutar 75% de tu presupuesto, 8 por 2, 16, 160.000 millones vas a ejecutar y estás haciendo un presupuesto de 221.000 con tendencia baja, eso es pues un espejismo presupuestario. Y están pensando que con los créditos, la emisión monetaria, si entran, ya, porque por eso te digo, y esa es la sensación que quiere mantener el gobierno, de que hay plata, que no se preocupen, que sigan invirtiendo. Pero la realidad es otra, totalmente distinta. Vos me decís, este es el mejor, la mejor inversión PIB, 13%, lo mejor en varios años. Y sin embargo, cuando uno ve, Bolivia solo supera a Haití. Es un medidor PIB que no es precisamente, no te mide precisamente qué tan bien o qué tan mal está. Mira, ese crecimiento, el crecimiento del Producto Interno Bruto como factor de control económico o medición del bienestar de una economía, ya no es tal. Inclusive a nivel internacional, ya el Producto Interno Bruto sigue siendo aquel indicador más pasable, digamos, para todas las economías y más o menos equidistante entre todas las economías que puede mostrar de una u otra manera, pero tampoco ya no es lo más exacto. Hay muchos estudios que determinan que es totalmente incoherente, porque muchas veces no refleja la realidad. Y aquí no está reflejando la realidad, porque te da un crecimiento de 5%, sin embargo tenés los peores indicadores en salud, en inversión en salud. Tenés los indicadores también de pobreza, que somos de los últimos, estamos peleando con Paraguay los últimos lugares. Entonces, no hemos mejorado. El honroso lugar por arriba de Haití, que yo siempre digo que es un barrio pobre y no es un país. Exactamente. Entonces, eso te demuestra que le está sucediendo a Bolivia lo mismo que le ha sucedido a la Argentina. Cuando el INDEC dice que hay menos pobres, sin embargo, nadie le cree. Desde el 2007 en que comenzaron a manipular los datos de las finanzas y sobre todo de los indicadores de población, de pobreza, todo eso en Argentina desde el 2007, definitivamente el Banco Mundial y los organismos internacionales no lo consideran como válido, utilizan del sector privado. Por eso es que Macri ahora dice, un momentito, vamos a revisar si es cierto lo que están diciendo. Claro. Porque claro, es muy fácil para un populista, no, estamos muy bien, la pobreza ha disminuido. Pero ¿dónde están los Nosotros seguimos sosteniendo que sí. ¿Y el censo de población y vivienda, dónde está? ¿Dónde está la base de datos para que todo el mundo la pueda ver? ¿Por qué tardaron 2 años en sacarla, la base de datos? Entonces, está pasando lo mismo que en la Argentina y va a suceder lo mismo. Entonces, creo que lo que ha sucedido entre Argentina en esta discusión que ha habido y en esta elección, sucede lo mismo en Bolivia. Aquí la información que hay cada día es más escasa. Nadie la da, sale el presidente con un dato, sale el ministro con otro, y los datos no coinciden. Porque ¿cómo vas a estar hablando de un presupuesto de 217.000 millones el siguiente año, cuando este año, que todavía tenías más o menos ciertos precios estables, porque no te afectaban, porque te empezó a afectar octubre, te comienzan a afectar eso recién a partir del segundo semestre, un año más o menos pasable. Y hablan de 217.000 millones, ¿de dónde la plata? No hay esa plata. Van a ejecutar 160.000 millones este año a lo mucho. Eso no es más del 80%. Ese es el presupuesto real, posiblemente.
posiblemente. Ese 20% es ficticio. ¿Qué es con lo que juega el gobierno para sacar, para poner que el crédito, que aquí, que la emisión monetaria? ¿Y hasta dónde te aguanta eso? Solo el gobierno sabe. Te pido un corte. Vamos al corte un ratingo.